muy buenas tardes, tengan todos mis hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes, Linda, ¿cómo estás? Ya lista para crecer y gozarte en la palabra del Señor. Dios te bendiga, amada hermanita, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi hermano Jesús García? Muy buenas tardes, bienvenido también. Gracias a Dios por sus vidas, alabado sea Dios. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas tardes. Saludos a su esposa. Que Dios los bendiga grandemente. Estamos listos para comenzar el aprendizaje, la enseñanza que Dios tiene para todos nosotros y seguir gozándonos en la palabra de Dios. ¿Qué tal, mi hermanita Lolita? Un abrazo. Susi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me gozo de ver sus nombres en la pantalla y tener el gusto de saludarlos a todos. Marinita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermanita? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Que Dios los bendiga abundantemente, conforme a la multiforme grandeza del amor de Dios. Susi, te extrañamos, mi hermanita. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo está mi hermanita Pati Briceño? ¿Qué tal? Un abrazo muy cariñoso para ti y otro con mucho respeto para mi hermano Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alice, ¿cómo estás, hermanita? Muy buenas tardes. Un abrazo, ¿cómo están? Bendiciones para todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a seguir gozándonos con las revelaciones que Dios, gracias a Dios, mi Pati, que Dios nos da a todos nosotros para que disfrutemos de la presencia de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Alabado sea el Señor. ¿Qué tal, Rocío? Un abrazo para ti con mucho cariño. Mi hermanita Janet, un abrazo para ti, Janet, con mucho respeto también para tus papás. Muy buenas tardes. Olivo, Marieta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto ver sus nombres. De verdad que me gozo con mucha satisfacción de ver sus nombres. ¿Qué tal? Es Zaragoza. Muy buenas tardes. Beatriz Ontiveros, muy buenas tardes. Alberto Galvez, hermano, ¿qué tal? Buenas tardes. Betty Morales Ontiveros, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Qué gusto. Gloria al Señor. Bueno, gracias. Con mucho gusto le daré sus saludos. Jesús García, con mucho gusto, claro que sí. Un saludo para el pastor de tu parte, con mucho gusto. Bueno, pues empecemos orando y dándole gracias a Dios por lo que Él nos va a revelar esta tarde, ¿sí? De su palabra. Realmente yo me gozo de lo que nos está dando, que abre más, el Espíritu de Dios abre más nuestro entendimiento, dándonos más luz a través de su palabra, que su palabra Él es la luz, y en medio de la luz nos da más luz para disfrutar la presencia de Dios. ¿Imaginan ustedes, antes de orar, un comentario, cuando nos podamos ver por la gracia de Dios con el Señor Jesús en ese tiempo señalado por Él, y que lo podamos ver y disfrutar y ver cara a cara? Ay, va a ser glorioso. Anhelo ese día. Sé que falta un tiempo para ello, pero va a ser glorioso verlos a todos ustedes ahí en la presencia de Dios, y yo también, por la fe, espero estar ahí. Conforme a la palabra, ahí estaremos y sus misericordias. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás, mi hermanita? Un abrazo también para ti. Lulú, ¿cómo estás, Lulú Reyes? Un abrazo, Lulú. Dios los bendiga mucho. Bueno, pues entonces sí, oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, Señor, que es la expresión de tu amor aquí para cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es quien nos revela tu palabra y nos da ese gozo en nuestro hombre interior.
para disfrutar de tu presencia, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, Padre eterno. Y yo te doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que solícitamente, Señor, se acerca a ti para escucharte a ti, Señor, y no al hombre, sino al único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, al gran Dios, al gran yo soy, al único y sabio Dios. Te damos gracias, Padre, por esa gracia que nos concedes de conocerte más. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendice este tiempo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo y no que sean palabras de humana sabiduría, Señor, sino tu Espíritu Santo, bendito Padre, ministrando a cada uno de tus hijos, Señor, conforme a la multiforme grandeza de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmelita? Un abrazo, Carmelita, un abrazo. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un abrazo también para ti. Linda, siempre un abrazo para mis amadas hermanas, Betty, nuevamente. Un abrazo para todos, gloria al Señor. Bueno, pues vayamos, por favor, todos juntos. Nuevamente, vamos al libro de Tito. Un libro muy lindo. Bueno, toda la palabra de Dios es preciosa. No sé cuál es mi libro favorito. Digo, este es mi favorito y luego digo, este es mi favorito. Y la verdad de las cosas que la palabra de Dios es lo que nos llena de gozo. Y bueno, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos a hablar un poco más acerca de esto, acerca de la regeneración y de la renovación, que en realidad todavía hay mucho que decir acerca de esto y sabemos y percibo de parte de Dios que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Alabado sea el Señor. Capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, es decir, el Señor Jesús, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. El Señor Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay dos palabras claves muy importantes. Todo es importante, en la palabra de Dios todo es importante y todo tiene sentido y todo tiene razón de ser. Pero en esta tarde vamos a hablar acerca del lavamiento, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿sí?, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien, entonces vamos a ver a qué se refiere la palabra regeneración y la palabra renovación. Bien, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice así la Escritura. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, ¿sí?, sino transformaos por medio de la renovación, ¿sí?, hacer nuevo lo que ya estaba viejo, por decirlo de esa forma, de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros nacimos de nuevo ya teníamos una manera de pensar. Esta manera de pensar, que se refiere a nuestra alma, tiene que ser renovada, tiene que ser transformada por medio de la palabra de Dios. Y dice, para que comprobéis, si nos dejamos renovar, si nos dejamos transformar por Dios, Él quiere transformarnos, ¿sí? Pero si nosotros
nos dejamos. Es decir, como dijo en una ocasión una preciosa pastora, dijo, con el Señor flojitos y cooperando. Es decir, dejémonos transformar por medio de la palabra de Dios. Cuando Dios nos da una palabra, un mensaje, sacamos nuestros pensamientos viejos relacionados con ese tema y entra la palabra de Dios sustituyendo lo anterior. Eso es dejarse renovar, transformar. Por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, déjense transformar por medio de la renovación, ¿sí? Pensamientos renovados de vuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar, para que comprobemos cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Si nosotros nos dejamos transformar por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y esto viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y bien, el versículo 6 del capítulo 3 de Tito dice, el cual derramó, es decir, el Espíritu Santo fue derramado en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Muy bien, regresando al versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia. Es decir, nosotros no tuvimos que hacer nada. No tuvimos que ser buenos para que Dios nos hiciera buenos, por decirlo de esa manera. En una ocasión recuerdo que compartiéndole a un grupo de personas, de jóvenes, que nos decían, no porque fueran adolescentes o jóvenes, pero más jóvenes que nosotros, ¿sí? Entonces nos decían, pues pensaban ellos que tenían que ser buenos para recibir al Señor Jesús en su corazón. Y la verdad que no. No se necesita ser bueno para recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, porque no es por nuestras obras que vamos a ser justificados, no. Es por la obra redentora de Cristo, lo que nos va a dar una vida nueva. Sí, una vez que ya hemos nacido de nuevo, tendremos que caminar en las obras nuevas de Dios, ¿sí? En nuestras vidas. No porque sean nuevas para Dios, pero para nosotros sí son nuevas. Entonces sí, pero no para alcanzar la salvación, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Dios llega a la puerta de tu corazón, ¿sí? Y toca. Y dice la Escritura que si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará Él, cenará con Él y Él con nosotros. Pero no tuvimos que ser buenos para recibir al Señor Jesús. Él nos va a hacer mejores personas, ¿sí? Vamos renaciendo a una vida nueva, con una naturaleza nueva. Eso es verdad, las Escrituras así lo mencionan y las vamos a ver, ¿sí? Pero es su gracia y su misericordia la que permite que nosotros seamos salvos. Aún el más malo de los malos, sí, puede ser salvo si rinde su vida al Señor y Dios lo perdona, porque no es por obras lo que nos da la salvación, ¿sí? Sino la gracia y la misericordia de Dios. Porque si hubiésemos tenido que ser buenos, amados hermanos, pues ninguno de nosotros fuera hijo de Dios. Pero alabado sea el Señor, que Él nos está transformando por medio de su palabra. Amén. Él nos recibió como parte de su familia, pero no nos va a dejar como llegamos, con muchas cosas no agradables.
Él nos va limpiando, nos va transformando por medio de su palabra. Amén. Y a eso se le llama la renovación en el Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo estamos siendo renovados por la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, vamos a ver las escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Dice así: porque por gracia, recordemos que gracia significa el amor de Dios, la benevolencia de Dios, la paciencia de Dios, ¿sí? El favor de Dios hacia nosotros. Dice, porque por gracia sois salvos. Aquí está hablando de la salvación por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún esa fe es un don de Dios, alabado sea Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Estamos hablando entonces de esta salvación que Dios nos ha dado, no por obras, sino por su gracia. En Gálatas 2:16, vayamos hacia allá, ese libro inmediato anterior. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice así. Vamos a leer el 16 y el 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Somos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo la fe es de Cristo? Porque es un don de Él, ¿sí? Que nos ha sido dado. Dice nuevamente, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque por medio de las obras de la ley nadie es justificado delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. O obedece en una parte, pero ¿qué crees? En otra parte desobedece. Entonces no hay una obediencia absoluta y total de parte de nosotros, sino el único que pudo cumplir la ley, que pudo obedecer la ley, se llama el Señor Jesucristo, el varón perfecto. Él es el varón perfecto que pudo cumplir la ley completamente, pero nosotros no la hemos podido cumplir. ¿Por qué? Porque la carne es débil, ¿sí? Y no me estoy justificando, pero la verdad de las cosas es que ningún ser humano se va a justificar delante de Dios por medio de las obras de la ley, porque nadie ha podido cumplir la ley completamente. Solamente el Señor Jesucristo la pudo cumplir. Amén. Bien, entonces hablando de la regeneración habla de una nueva generación. Regeneración habla de una nueva generación, o de, mejor dicho, para que todos lo podamos comprender, habla del nuevo nacimiento. La regeneración habla del nuevo nacimiento. Ay, Señor, ahora sí lo podemos entender. La regeneración habla del nuevo nacimiento, el cual es un cambio de naturaleza que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Impartiéndonos el Espíritu Santo en nosotros una nueva vida. En Gálatas 6, vamos a verlo. En Gálatas 6, nos habíamos quedado en Gálatas 2, ahora vayamos a Gálatas 6, versículo 12. Dice así: todos los que quieren agradar
en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Está hablando en este caso de los judíos que insistían en que los gentiles se circuncidaran para estar en las condiciones que ellos tenían para cumplir la ley, ¿sí? Y esto es lo que está hablando aquí. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, ¿sí? Porque ni aun los mismos que se circuncidan, es decir, los que quieren seguir la ley, guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Sí? Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús vamos a leer el 15 y el 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva naturaleza, una naturaleza nueva. Aquí está en la pantalla, porque ni aun los mismos que se circuncidan, otra vez, bueno, el 6:14 dice aquí, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús, en el versículo 15, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que vale realmente. Y a todos los que anden conforme a esta regla, la regla de la nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y al Israel de Dios. Entonces, la regeneración habla del nuevo nacimiento, el cual nos va a transformar, ¿sí?, nuestra moral y nuestro espíritu. Aleluya. Bien, vamos a ver cuál era nuestra condición y cuál es la condición de aquellos que todavía no conocen al Señor Jesús, que no han tenido el nuevo nacimiento, ¿sí? Vamos a ver cuál es esa condición, la que teníamos nosotros antes y la que tienen aquellas personas que todavía no son salvas y no han nacido de nuevo. Aquí hay algo muy importante. El nuevo nacimiento habla de la regeneración, una generación nueva, una nueva creación, nacida de nuevo. Aleluya. Bien. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios 2, 1, sí, vamos a ver cuál era nuestra condición, ¿sí?, antes de nacer de nuevo. Entonces tú, que tal vez estés preguntando, ¿y yo ya nací de nuevo? ¿Sabes una cosa? Si tú recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y sé que lo has hecho, por eso estás aquí aprendiendo la palabra de Dios, tú naciste de nuevo, eres una nueva generación, ¿sí? Entonces, ese nuevo nacimiento te da entrada al reino de Dios. Pero ahorita vamos a llegar para allá. Mientras vamos a ver cuál era nuestra condición antes de nacer de nuevo y cuál es la condición de aquellos que todavía no nacen de nuevo. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida a nosotros? El Señor Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ay, ay, ay. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Tal vez te preguntes, pero ¿cuándo estuve muerto si yo siempre estuve vivo? Pues mira,
antes de recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿qué crees? Estabas muerto en tus pecados y en tus delitos, ¿sí? Derivados de tus debilidades, de tu concupiscencia, ¿sí? ¿Sí? Estabas muerto, lo mismo que yo y lo mismo que todos los demás. Nuevamente vamos a leerlo, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, ya no en este tiempo, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todo lo que hacen las personas del mundo, ¿sí? Ahí andábamos nosotros siguiendo la corriente del mundo, conforme, es decir, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Eso significa de acuerdo con Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu con minúscula, que ahora opera, que ahora se mueve en los hijos de desobediencia. Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes, ¿sí? Hay hijos obedientes e hijos desobedientes, entre los cuales también todos nosotros, y la palabra todos nos involucra a ti y a mí y a todos los que estamos escuchando, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira. Esa era nuestra naturaleza común, lo mismo que los demás, los que están en el mundo, ¿sí? Así éramos, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y vamos a hablar un momento de la misericordia. La misericordia es como un puente que nos lleva a la gracia, al favor de Dios. La misericordia viene de parte de Dios, por supuesto. La misericordia es como un puente que nos lleva a la gracia de Dios. La misericordia significa el amor de Dios, que no nos tomó en cuenta nuestros pecados, ¿sí? Para llamarnos a ser sus hijos, para llevarnos al favor de Dios. La misericordia es como un puente que nos lleva a la gracia de Dios, al favor de Dios. Por eso es necesario alcanzar misericordia, ¿sí? Es necesario tener de parte de Dios misericordia para alcanzar la gracia de Dios. Alabado sea Dios por esa misericordia, ¿verdad? Sin esa misericordia ninguno de nosotros nos podríamos parar delante de Dios. Entonces en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso nos lleva también a tener misericordia de aquellos que no conocen al Señor Jesús, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, eso es la misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
por gracia, sois salvos. Amén. Y juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó. Estábamos muertos y juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, cuando nacimos de nuevo, cuando recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, fuiste incrustado en el cuerpo de Cristo. Cristo hoy está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Él es la cabeza, nosotros somos parte del cuerpo y por esa gracia estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque estamos incrustados en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Te das cuenta de su misericordia? La misericordia de Dios, ¿sí? Que Dios, mostrando su amor hacia nosotros, aun cuando estábamos muertos en pecados, esa misericordia hizo como un puente que nos llevó a la gracia para ser salvos. ¿Sí? Aquí está muy claro, vamos a volverlo a leer. ¿Sabes qué? Yo oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo que esta revelación sea un rema en nuestra vida, ¿sí? Para que podamos apreciar más el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mira, Dios es santo, santo, santo. En Él no hay ninguna tiniebla, ninguna. Cualquier cosa que se presente delante de un Dios que es santo, 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 cae muerta por su santidad. Él es la luz inaccesible. En Él no hay nada de tiniebla. Entonces, inclusive, los mismos sacerdotes, ¿sí?, que se presentaban en el Antiguo Testamento para ofrecer sacrificios a Dios, tenían que primero purificarse y ofrecer un sacrificio, ¿sí?, por sus propios pecados antes de entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo, sino caían muertos. ¿Sí? Entonces, si no fuera por la misericordia de Dios, tú y yo caeríamos muertos ante un Dios que no hay ninguna tiniebla en Él, porque Él es santo, 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 santo. Entonces, por esa misericordia de Dios, ¿sí?, Él no tomó en cuenta nuestros pecados para rescatarnos. Esa es la misericordia de Dios, para llevarnos a la gracia que Él mismo otorga, nos concede. Es decir, en otras palabras podría ser, para atraernos a Él, a su favor, nos ha concedido su misericordia, para podernos atraer a Él. Amén. Y esa misericordia se llama también el Señor Jesús. Y esa gracia también se llama el Señor Jesús. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros aún antes de que hubiésemos nacido en este planeta Tierra. Y eso habla de la misericordia de Dios, ¿sí?, para llevarnos a la gracia de Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre natural? Es decir, aquel que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Están muertos en sus delitos y pecados, lo mismo que estábamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Bien, en 1 Corintios 2:14, vamos a ver también aquí, 1 Corintios 2:14, dice así: pero el hombre natural, ¿sí?, o es nacido de nuevo o es natural, pero el hombre natural no percibe, no recibe, por decirlo así, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No puede
percibir, no puede recibir las cosas que vienen del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Una persona que está muerta espiritualmente no puede escuchar la voz del Espíritu Santo porque está muerto espiritualmente. Una ilustración. Tú imagínate que no va a ser así, gracias a Dios. Tú imagínate que alguien ha fallecido, no vamos a hablar si es familiar o no es familiar, no, y está ahí tendido, ¿sí? Y tú le quieres hablar, pues no te va a escuchar. ¿Y por qué no te va a escuchar? Pues porque está muerto. ¿Por qué no escuchábamos antes la voz de Dios? Porque estábamos muertos espiritualmente, porque Dios es espíritu y su palabra es espiritual. Estábamos muertos espiritualmente. No podíamos entender. Para nosotros las cosas de Dios eran como, ¿de qué hablan? Ay, no, ¿quién puede hacer eso? Pensábamos tal vez, ¿sí? No las podíamos entender porque estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando nacimos de nuevo, al recibir al Señor Jesús, nacimos de nuevo, ¿sí? Esa regeneración que habla la Escritura, fuimos regenerados a una naturaleza nueva, una nueva creación. Entonces ahora sí tú puedes escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es espíritu y es vida, ¿sí? ¿Y qué parte de tu ser recibe? Tu parte espiritual. Ahora sí, tú puedes decir, ay, pues está tan clara la Escritura, ¿por qué no la entienden? Pues no la entendíamos ni ellos, los que no han nacido de nuevo, ni nosotros cuando no habíamos nacido de nuevo, ¿sí? Gracias a Dios, dice que ya nacimos de nuevo. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Se entiende por medio de el Espíritu. Ahora sí ya entendemos. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo, ¿sí? Entonces, ahora la parte de nuestro ser que recibe la palabra de Dios es tu espíritu, y tu espíritu está creciendo por medio de las Escrituras. Es esa lechita espiritual no adulterada a la cual hacemos bien en tomar, ¿sí? Y más adelante después comemos una comidita más fuerte y después ya vienen los filetes espirituales y estamos creciendo y creciendo y creciendo, pero todos nacemos siendo niños, ¿sí? Todos nacemos siendo niños espirituales también. Y ahí vamos, creciendo, creciendo, creciendo. Mientras más escuchas la palabra de Dios, más estás creciendo, más estás creciendo. Y ahora tú ya quieres un filete, yo me puedo comer, tú has de decir, yo puedo comer un banquete de la palabra de Dios, porque ya la puedo entender. ¿Y por qué la puedes entender? Porque has crecido en el Espíritu. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, vamos ahora entonces a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. 3:3. Estamos hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento. Cada vez que tú leas en la Biblia la palabra regeneración, se refiere a nuevo nacimiento. Son sinónimos, significan lo mismo. Una nueva generación, una nueva naturaleza, ¿sí? Muy bien. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo. ¿Qué les parece si lo leemos completo? Porque aquí hay mucha revelación, ¿sí? Bien, lo vamos a entender mucho mejor. Gracias, Padre. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos. Los fariseos eran aquellas personas que tenían una posición alta dentro de las sinagogas, que estaban ahí, cuidando que todos cumplieran la ley, y en fin. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche, lo fue a buscar de noche y le dijo. ¿Y por qué lo fue a buscar de noche? Pues porque él era judío, él era un fariseo, pero quería saber. Y se acercó al Señor Jesús porque quería saber, pero por miedo y por temor a los mismos judíos de los cuales él pertenecía, fue a escondidas y le fue a tocar a Jesús, al Señor Jesús, para escucharlo. Quería saber. Gracias a Dios por la vida de Nicodemo. Y dice así: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Yo creo que ya estaba dudando. Por algo se había acercado al Señor Jesús. Algo se estaba moviendo en su corazón. Alabado sea Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces estas señales que el Señor Jesús hacía pensar a Nicodemo que Dios estaba con el Señor Jesús. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no fuera regenerado, ¿sí?, no puede ver el reino de Dios. No puede ver. No es lo mismo ver que entrar. Nada más verlo. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Las cosas que son del Espíritu de Dios para el hombre natural son locura. Nicodemo, un principal, ¿sí?, de la sinagoga, un principal entre los judíos, no había nacido de nuevo. Estaba ahí tratando de cumplir la ley. Pero el Señor Jesús no se puso a hablar con Nicodemo acerca de sus conocimientos de la ley, sino el Señor Jesús, que todo lo sabe porque Él es Dios, fue al grano, fue al punto medular que Nicodemo necesitaba saber. No perdió el tiempo, fue al punto sobre las íes, ¿sí?, por decirlo de una manera. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, está con mayúscula, el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí está hablando del lavamiento, de la regeneración por el Espíritu Santo. ¿Les dice algo esto? Por el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes verlo y no puedes entrar. ¿Sí? No puedes verlo y no puedes entrar. Aquí está. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, aquí está hablando de la regeneración, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne solamente nace una vez, Nicodemo. Sí, una sola vez. La carne no nació de nuevo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, no nos hicimos bebés en la carne. Nacimos de nuevo en el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Versículo 7.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios, se necesita nacer de nuevo. Es decir, hablando del lavamiento, de la regeneración en el Espíritu Santo. Regeneración es sinónimo de nuevo nacimiento. Amén. Nuevo nacimiento. Vamos a ver otra escritura que habla también acerca de esto. Gloria al Señor. Permítanme tantito, un momentito, por favor. Vayamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Recuérdense la palabra. Por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Muy bien. Ezequiel, capítulo 36. Dice así, versículo 26. Versículo 25. Gloria a Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias por el lavamiento de la regeneración, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26 y 27. Dice así, versículo 26. Os daré corazón nuevo, es decir, un espíritu nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Nuevamente, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Si se dan cuenta, espíritu está con minúscula, habla del espíritu humano, no del Espíritu Santo. Espíritu Santo siempre va a ir con mayúscula en tu Biblia. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, un espíritu humano, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27, muy importante. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros, ¿sí? Y pondré dentro de vosotros, y ya lo puso, esta profecía ya se cumplió en nuestras vidas, gloria al Señor, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo. Aquí está hablando del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, aquí está. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, y dice Dios, y haré. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. ¿Y quién lo va a hacer? El Espíritu Santo de Dios. Es decir, en el nuevo nacimiento te da un espíritu renacido, un espíritu nuevo, y en ese espíritu nuevo pone el Señor Jesús, pone el Padre Celestial, ¿sí?, a su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios no va a ser puesto en un espíritu muerto. Tiene que ser un espíritu vivo, donde tenga comunicación con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis preceptos
y guardéis, que guardéis mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? Porque el hombre natural no puede obedecer la palabra de Dios porque está muerto espiritualmente en sus pecados y en sus delitos, que son sus debilidades, sus concupiscencias. Amén. Bien. Entonces, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Esta habla de la regeneración, ¿sí? Una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora regresando al libro de Tito. Tito capítulo 3, versículo 5. Entonces, recuerda, cuando tú veas en la palabra de Dios hacer la palabra regeneración, ya sabes lo que es una nueva generación, una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada uno de nosotros ya somos una nueva generación, tenemos la naturaleza de Dios. Eso suena tal vez muy arrogante, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Somos de la nueva creación. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios. Y Dios no va a ser una hechura rara del mundo. Somos hechura de Dios, eso dice la Escritura, somos hechura de Dios. ¿Sí? Somos de una nueva creación, es decir, una nueva naturaleza. Somos hijos de Dios. Pasamos de ser hijos del diablo, porque sí lo éramos, no porque lo diga yo y no me gusta, ¿sí? Sino porque la Escritura lo dice. Hoy somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Dice, nos salvó, capítulo 3, versículo 5 del libro de Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿sí? Sino por su misericordia, por el lavamiento, por el agua limpia, que es la palabra de Dios, de la regeneración. Y significa que van de la mano. Renovación, regeneración y renovación. Nuevo nacimiento y transformación. Se necesita nacer de nuevo y ser transformados para que comprobemos la buena voluntad de Dios. Nuevo nacimiento, regeneración y renovación, que es transformación. Regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Nacemos de nuevo y estamos siendo por medio del Espíritu Santo transformados. A eso se le llama renovación. Amén. Nuevamente, regresemos a este versículo, Romanos 12:2. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. ¿Sí? Una ilustración. Muchas veces se reciben diagnósticos en cuanto a los análisis clínicos que pueden reflejar alguna enfermedad que alguien pudiera tener. Los médicos no están mintiendo, sale ahí un diagnóstico y entonces el médico puede decir, usted tiene tal enfermedad. Eso dice el diagnóstico del médico. Usted tiene tal enfermedad. Y entonces tú dices, bueno, ahí está, no lo voy a negar. Ahí está, pero la palabra de Dios dice, ¿sí? No voy a entrar en pánico, no voy a entrar en angustia, ¿sí? Dios dice, ¿qué dice Dios? ¿Sí? Dios dice que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos sanados, ¿sí? Entonces viene el diagnóstico y entonces decimos, pero tengo dos opciones, o entrar en pánico o declarar lo que dice la palabra de Dios. ¿Con quién me pongo de acuerdo?
¿Con el pánico, con el temor? ¿O me pongo de acuerdo con la palabra de Dios? Me pongo de acuerdo con la palabra de Dios. Dios dice que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido nosotros curados. Decido creer lo que dice la palabra de Dios. Y entonces empiezo a hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque mi pensamiento ya fue transformado, renovado. Hablo la palabra de Dios, no las circunstancias. Si hablo las circunstancias, no voy a poder caminar sobre las aguas, puestos los ojos en el Señor Jesucristo. Pero si hablo la palabra de Dios, voy a poder caminar sobre las circunstancias, ¿sí? Las circunstancias, porque la palabra de Dios es sobrenatural, va por encima de las cosas naturales. Y si decimos hablar la palabra de Dios, estaremos caminando sobre los que parecen imposibles, pero para Dios nada es imposible. Amén. Si estoy hablando de las circunstancias, entonces es como Pedro, que empezó a ver las olas grandes, los vientos, y él, que era un perfecto y excelente nadador porque era pescador, entró en pánico, ¿sí? No pudo regresar a la barca y empezó a decirle al Señor Jesús: Señor, sálvame que me ahogo. El Señor Jesús se acercó a él y lo levantó, y regresaron ambos caminando a la barca, y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mientras iba en fe, caminaba sobre las circunstancias, puestos los ojos en el Señor Jesús. Pero cuando vio las circunstancias, se apanicó y pensó que moría. ¿Sí? Entonces, cuando nuestros pensamientos están siendo transformados, están siendo renovados, vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Estamos en fe, creyéndole a Dios lo que dice su palabra. Y si viene el enemigo, llamado diablo y Satanás, a tratar de ponernos pánico, ¿sí? Miedo, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Entonces, hablamos la palabra de Dios más fuerte. ¿Cuántas veces? Duplica la dosis. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se necesite? No tiene efectos secundarios. ¿Sí? Conectémonos a la palabra de Dios. Hablamos la palabra de Dios, hablamos la palabra de Dios, hablamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Amén. Confiamos, creemos, declaramos la palabra de Dios, y la palabra de Dios son esas semillas de vida que caen a nuestro espíritu y producen vida, porque las palabras de Dios son vida. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer. Y entonces, cuando hemos sido regenerados por medio del nuevo nacimiento y transformados por medio de la palabra de Dios, renovando nuestros pensamientos a la palabra de Dios, entonces vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevo nacimiento, regeneración y renovación o transformación de nuestra manera de pensar a la palabra de Dios. Muchas personas llegan a decir: tengo la mente de Cristo. Digo, sí, gloria a Dios, pero en un momento de tribulación, ahí se ve la mente de Cristo. La mente de Cristo habla la palabra de Dios, ¿sí? Hablemos la palabra de Dios, hablemos la palabra de Dios para que tengamos la mente de Cristo. Amén. Y podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Siendo regenerados a través del nuevo nacimiento, ya todos los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, ya nacimos de nuevo, somos hijos de Dios. Ahora nos toca a nosotros, ¿sí?, ser
transformados o renovados en nuestra manera de pensar por medio del conocimiento de la palabra de Dios, siendo oidor y hacedor de la palabra de Dios. Si hay una noticia mala, te vas a llenar de 200 palabras buenas de la palabra de Dios según la circunstancia. Y no vamos a negar los hechos, porque eso sería mentir. No, Dios dice que mentir es pecado. ¿Sí? No vamos a mentir, no se niegan los hechos. Pero sí se pone la palabra de Dios por encima de los hechos. ¿Sí? La palabra de Dios es sobrenatural. Va por encima de lo natural. Amén. Un creyente nacido de nuevo vive por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Hermanitos, el tiempo se acabó. ¿Sí? Bueno, no se acabó la clase solamente. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha revelado, por su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que nos has revelado. Ahora comprendemos la importancia del nuevo nacimiento y de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar, Señor, tu buena voluntad agradable y perfecta. Hoy podemos darnos cuenta, Señor, el estado en que se encuentra el mundo, Señor. Ahí estuvimos nosotros, Señor, y tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Y alcanzamos esa gracia, Señor, para ser tus hijos y ser renovados. Y estamos en esa renovación, cambiando, Señor, nuestra manera de pensar a lo que dice la sana escritura, la sana doctrina, que es tu palabra. Padre, te damos gracias por la vida de todos nuestros hermanos, Señor, que están escuchando tu palabra. Y sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, los está llevando a toda verdad, para que todos y cada uno de nosotros comprobemos tu buena voluntad agradable y perfecta en nuestra vida y en nuestra familia. Padre, te damos gracias por cada familia representada entre los que están escuchando, Señor. Los que no pudieron escuchar tu palabra, Señor, te rogamos los animes, Señor, a seguir escuchando por medio de los audios tu palabra, Señor. Tu palabra no cambia. Eres tú mismo revelándote a cada uno de nosotros. Tu palabra es el aliento de tu boca llegando a nuestro espíritu, Señor, porque tú anhelas, Señor, transformarnos a todos, prepararnos a todos para alcanzar esa esperanza viva que nos está siendo reservada en los cielos. Te damos gracias, bendito Padre. Te ruego, Señor, que guardes, que bendigas abundantemente a todas las familias, Señor, de esta congregación Palabra de Vida en México y en Valle de Bravo. Bendito Dios, somos parte del cuerpo de Cristo. Bendito Padre, te rogamos, Señor, que nos protejas con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y te rogamos, bendito Dios, que la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, repose sobre todos nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo la gloria. Gracias a Dios, Eli. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias a Dios, Carmelita. Gracias a Dios, Rocío. Gracias a Dios, amados hermanos. Todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos creciendo, ¿sí?, en la palabra de Dios. Nos vemos hasta pronto. Carla, Marcela, Angelita, Betty. Nos vemos hasta pronto. Vicky, mi hermanita, Marcela. Gloria al Señor Jesucristo. Georgette, María Elena, mi hermanita, te mandamos un fuerte abrazo. Linda, Vicky, todas mis hermanos. Alice, bendiciones. Pati Zambrano. Gloria al Señor. Pablo Silva, gloria a Dios. Saludos a toda tu familia, Pablito, gracias a Dios. Katy, mi hermano Alberto Galvez, gracias a Dios. Katy Camarillo, mi hermanita amada. Marcela, bendiciones para todos. Janet, hermano Samuel Torres, gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor.
En unos minutos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para seguir creciendo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos.